visto ustedes en nuestra cabecera todas esas palabras que recogemos como capital y provincia de Soria, pero también infraestructuras, cuestiones tan importantes que tenemos que tener en cuenta aquí en nuestra provincia, porque faltan muchas. Y vamos a hablar de ello con el procurador de las Cortes de Castilla y León por Soria ya, Ángel Peña, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Porque tenemos, Ángel, mucho de lo que hablar, mucha actualidad que en primer lugar nos lleva a las Cortes de Castilla y León. ¿Cómo ha empezado ese curso político después del verano? Bueno, pues la verdad un poco diferente, mucho más convulso. Evidentemente el hecho de llegar después del verano y ser los primeros plenos en los que hay un gobierno en minoría, una debilidad parlamentaria obvia, 31 de 81. Y que ya no hay una coalición de gobierno y Vox ha pasado a la oposición, pues abre otras perspectivas parlamentarias. Y lo hemos visto, por ejemplo, en este último pleno, que ha habido cuestiones en las que el PP ha perdido, el Grupo Parlamentario Popular ha perdido su propuesta porque el resto de la Cámara, incluido Vox, ha votado en contra. Entonces, bueno, pues sí, interesante. Diferente y más convulso. Vamos a recoger precisamente algunos de esos momentos del Pleno en las Cortes, si le parece, y en concreto uno de ellos que tiene que ver con la fiscalidad. Ha cambiado de opinión, ha cambiado de posición su gobierno respecto a complementar las ayudas al funcionamiento de empresas y autónomos de la provincia de Soria. Esas ayudas que son escasas y que ha implementado el Gobierno de España. No sé si le falta imaginación o memoria. Está preguntando lo mismo que hace unos meses y yo le voy a contestar lo mismo. Apoyamos a las empresas y a los autónomos con ayudas directas, con financiación, con ayuda a la internacionalización, con suelo industrial a bajo precio y con baja fiscalidad, señoría. Y también le contesto igual. Vamos a seguir reclamando al Gobierno de España para que aplique al máximo la fiscalidad diferenciada para Soria, para Cuenca y para Teruel. ¿Cómo valora, Ángel, estas declaraciones del presidente Mañueco? Pues muy negativamente porque nosotros, bueno, a lo mejor es que yo lo quiero ver así, nosotros consideramos que cuando la Comisión Europea autoriza unas ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas a Soria, lo autoriza porque entiende que las empresas y autónomos de Soria tienen una falta de competitividad por la debilidad demográfica, por tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, pues como autoriza eso, lo tienen que poner en marcha las autoridades nacionales. Y en las autoridades nacionales está el Gobierno de España, pero también el Gobierno de Castilla y León. Entonces yo le insisto muchas veces al señor Mañueco que bien, que el Gobierno de España tiene que ponerlas, y las ha puesto en marcha muy débilmente, o sea, un 0,54% de los costes laborales, 0,54% de los costes laborales cuando las ayudas están autorizadas a un 20%. De acuerdo, las ha puesto débilmente, pero el Gobierno de Castilla y León escurre el bulto. Él también puede colaborar en esas ayudas al funcionamiento y no lo hace. Entonces él me contesta que ya da ayudas a los autónomos. Mentira, no da ayudas a los autónomos, porque por ejemplo hay otras comunidades autónomas que están bonificando la cuota de autónomos mucho más intensamente que Castilla y León, y también que tiene una fiscalidad, estoy hablando de Madrid, y tiene una fiscalidad mucho mejor. Entonces, claro, hay un dumping fiscal, a nosotros nos la autoriza la Unión Europea y sin embargo el señor Mañueco no lo pone en marcha y siempre dice no, que lo haga Sánchez. Y bueno, pues nosotros pedimos que lo haga Sánchez, pero que también lo haga Mañueco. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que le insistimos. Que no se escuden en uno en el otro, que lo pongan, que la Unión Europea lo ha autorizado hasta 2027 y va a llegar 2027 y cuando analicen los resultados, claro, pues los resultados son muy pobres porque no se han puesto en marcha. ¿Cree que esto se conseguirá algún día? Bueno, pues yo quiero ser optimista, yo soy optimista por naturaleza en la vida y entonces yo quiero ser optimista, yo creo que Soria tiene futuro y creo que Soria tiene futuro y puede tener un mejor futuro gracias a estas ayudas. Entonces yo espero que esto se consiga algún día. Y a lo mejor el día que Soria ya tenga una capacidad de presión real en un gobierno nacional o en un gobierno autonómico real, mucho más efectivo, que incluya en las mayorías que puedan formarse en un parlamento nacional o autonómico, pues a lo mejor ese día no habrá apoyo de Soria ya si no hay estas ayudas
al máximo de su potencialidad, y entonces ese día se podrán conseguir. No obstante, tengo confianza y tengo fe en que esto se consiga algún día. Hablamos de esa posibilidad de la Junta de Castilla y León, pero volviendo al Gobierno central también, ¿cómo valoran ustedes esa atención especial que prestan ahora a la Fiscalidad de Cataluña? Bueno, lo valoro. Esto es como todo, aquí cada uno pide lo que considera, pero claro, los dos partidos nacionalistas catalanes, Junts per Cat y Esquerra Republicana, tienen 7 diputados cada uno y tienen capacidad de presión real en los presupuestos, en las leyes, en el Parlamento, en los parlamentos nacionales, en el Congreso y en el Senado. Y entonces ellos consiguen, ellos negocian y consiguen. El pacto que ha firmado Esquerra Republicana con el Partido Socialista para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, bueno, a mí me parece humillante. Que alguien de Soria vea escrito negro sobre blanco que Cataluña está infrafinanciada, o que Cataluña quiere determinadas competencias pero sin deudas, o sea, que quiere asumir, por ejemplo, el servicio ferroviario en Cataluña pero sin deudas, que diga que el reparto de la solidaridad tiene que ser en función de lo que cada comunidad aporte. Yo hago una pregunta, es muy sencilla. El principio que viene recogido en ese pacto es: cuanto más aportas, más recibes. Pero muchas empresas, las grandes empresas de este país, que tienen sede en Soria, que venden los supermercados, que venden, que prestan servicios en Soria y que los sorianos pagamos, tributan en Cataluña, en Barcelona o en Madrid, donde más grandes empresas tienen su sede. Entonces esos impuestos que pagamos los sorianos, luego nosotros pagamos el IVA, pagamos esos servicios, y sin embargo esas empresas su impuesto de sociedades lo pagan donde tienen la sede social, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao. Ese es el principio de solidaridad que va a ser el preferente para atender el reparto. Entonces es que Soria se va a quedar abandonada absolutamente y siempre. Y luego que venga una portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y compare este pacto con las ayudas al funcionamiento de Soria, Cuenca y Teruel, que es que para Soria han supuesto 7 millones de euros en un año, y aquí estamos hablando entre 15 y 22.000 millones de euros al año para Cataluña. Bueno, pues me parece una tomadura de pelo de proporciones mayúsculas. Pues dejemos en este momento Cataluña y volvamos de nuevo a las Cortes de Castilla y León, porque tenemos más actualidad que recoger y la vemos a continuación. Pues otra vez, cansado de no equivocarme, veo que usted no tiene ninguna voluntad para favorecer a Soria ni al campus de Soria. Nosotros en el campus de Soria le hemos pedido la vuelta de los 3 primeros años de medicina que perdimos en 1992, el incremento de alumnos de enfermería, un doble grado de ciencia e ingeniería de datos y de informática, varios triples grados, y la excusa siempre la autonomía universitaria. ¿Pero qué es la autonomía universitaria para usted? La autonomía universitaria no existe, es un mercado persa en el que siempre ganan los mismos. Pongo un grado de medicina en León, otro en Burgos, pongo farmacia en Valladolid, pongo biotecnología en Valladolid y pongo veterinaria en Salamanca. Y el resto, pues el resto a verlas venir, como siempre estamos las demás provincias, a verlas venir. Entonces yo me pregunto, ¿usted que dice ser presidente de las 9 provincias, finalizar, esto le parece razonable? Yo no sé si usted respeta la autonomía universitaria. Yo sí respeto la autonomía universitaria. Yo no soy quien decido dónde y de qué manera, qué es lo que se pide y dónde se instala, señor Ceña. Esto es lo que respondía el señor Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Él no es quien decide dónde se instauran. Estoy viendo su gesto, creo que tiene ganas de responder a estas declaraciones. Pues se lo dije clarísimamente. Él siempre se escuda en la autonomía universitaria. La autonomía universitaria estaría plasmada en el Consejo de Universidades, que preside la soriana Rocío Lucas, consejera de Educación. El vicepresidente es el viceconsejero de Educación. Están todos los directores generales de la Consejería de Educación allí, y las 4 universidades públicas. Allí hay un mercadeo persa, lo hemos visto. Si para poner medicina en Burgos y en León, que no digo que no tenga que haberlas, han tenido que compensar a las facultades que tienen medicina, a las universidades que tienen medicina, a Salamanca y a Valladolid, con otros títulos, biotecnología y farmacia en Valladolid y veterinaria en Salamanca, y así se ha arreglado todo.
O sea, es un mercadeo y esto lo ha decidido el señor Mañueco, por mucho que diga ahora otra cosa. Lo ha decidido Mañueco. Y a Soria hemos pedido algo, o sea, que ya teníamos, que es que cuando perdemos algo lo apreciamos mucho más que cuando nos dan algo nuevo. Nosotros perdimos medicina los 3 primeros años, que era importantísimo para fijar médicos en la provincia de Soria. La perdimos. Sería muy fácil, muy sencillo volver a los 3 primeros cursos de medicina de Soria. Solo hay que hacer una reforma del plan de estudios de la Facultad de Medicina de Valladolid. Y bueno, pues ahí están los resultados. O sea, hay provincias que quedan olvidadas en Castilla y León, y Castilla y León tiene provincias que salen privilegiadas de este mercadeo. Las más grandes, las que más población tienen. Bueno, pues no es una apuesta. Él siempre dice que Soria ya somos provincialistas, que siempre defendemos nuestra provincia y que tiene que gobernar para las 9. Pues no gobierna para las 9. A Soria, también a Segovia, a Ávila, a Palencia, a Zamora, las deja siempre olvidadas, siempre. Le vuelvo a preguntar lo mismo que le había lanzado antes en relación a la fiscalidad, pero en este caso, con los años de curso de medicina, ¿cree que podrán conseguirse en algún momento que regresen aquí, que regresen, ya no que se instauren, sino que regresen? Porque muchas veces hablamos con, sobre todo, las generaciones más jóvenes y ellos no se llegan a creer del todo que en Soria hubiera medicina. Soria hubo medicina desde 1972, 1970 hasta 1992, en una Soria muy distinta y mucho menos avanzada que la actual, con lo cual ahora podría haber medicina perfectamente. Yo tengo amigos que estudiaron medicina en Soria los 3 primeros años y cuando llegaban a Pamplona, a Zaragoza o a Valladolid, los profesores siempre les decían que eran de los mejor preparados de medicina en cuarto, de los mejor preparados, habían hecho más prácticas, habían tenido unas clases más reducidas, se habían beneficiado de una educación que se daba aquí, que aquí, lo reconozco, se da una educación de gran calidad, tanto en educación primaria, secundaria, como en universitaria, porque quiero defender los estudios que se dan aquí en el campus de Soria, que son de punteros. Algunos de los grados más demandados de toda la Universidad de Valladolid se imparten en el campus de Soria. Y yo creo que el campus de Soria es adecuado para esos 3 primeros años de medicina. Si lo lograremos alguna vez, pues si no hay una capacidad de presión suficiente por parte de la sociedad soriana, si no hay una voluntad suficiente por parte de la sociedad soriana, lo veo difícil, pero como todo en la vida, si tenemos una capacidad de presión suficiente y somos capaces de remar todos en esa dirección, yo creo que se logrará. Vamos a cambiar de tema, Ángel, porque me gustaría que viéramos unas declaraciones. En este caso vamos a irnos a la Diputación, hemos hablado del Gobierno Nacional, hemos hablado de la Junta de Castilla y León, y vamos a irnos a la Diputación de Soria porque me gustaría que viera unas declaraciones que realizó el presidente de la entidad provincial, Benito Serrano, que además, por alusiones, nos gustaría que nos ofreciera una respuesta. El señor Ángel Ceña está en tontería permanente, con lo cual tampoco le voy a hacer mucho caso. Lo primero que tiene que hacer es poner orden en su corral. Lo que no puede es ir por ahí, su compañera, hablando de Ceña ya, su compañera, no yo, su compañera, diciendo que no se hablan entre ellos, yendo por ahí cuando vamos a Valladolid o a cualquier sitio y poniéndose verde entre ellos, con lo cual lo primero que tienen es que dejar de meterse con los demás y primero poner orden entre ellos. Hay procuradores que yo sepa, pues de entre ellos tienen ahí el avispero, si eso hay que ir a las Cortes, y en los pasillos de las Cortes nos encontramos cada vez que vamos, y verán que van solos, o sea que va cada uno por su lado, si esto no es, esto es de dominio público, ¿no? Y si no, si quiere, el próximo día vuelvo, si quiere, le pregunten a Ceña, mire, ha dicho el presidente que si quiere el próximo día da los nombres, y les digo dónde y con quién, y todos los que estaban, y los que no lo han oído, y no sé qué. Es que a ver si cuando quiere que no hable, por eso, le voy a respetar, que no quiere que hable, venga. Hoy yo voy a hablar. Pues además es que decía que le trasladásemos la pregunta y se la hemos trasladado para que tenga también oportunidad de responder. Hombre, lo primero, yo no voy a entrar en las calificaciones porque dice que estoy en una tontería permanente. Yo, cuando el presidente de la Diputación y también presidente del Partido Popular, el señor Benito Serrano, hace declaraciones públicas, pues yo creo que como agente político y de la provincia me considero autorizado para valorarlas. Yo valoré que cuando él hablaba de que Soria no estaba vaciada,
que Soria era una tierra de oportunidades. Yo lo que valoré es que Soria, estoy de acuerdo con él, es una tierra de oportunidades, pero no se puede negar que está vaciada porque ha perdido el 52% de los nacidos en Soria viven fuera de la provincia. Por hacer una comparación, en Málaga es un 14%, en Alicante o en Valencia es un 10%, o en Madrid un 16%. Eso significa que Soria sí que pierde a su población, a la población nacida en Soria, con lo cual sí que entiendo yo que Soria está vaciada y puedo hablar de Soria vaciada. Entonces no es ninguna tontería decir esto. Califiqué como tontería esa expresión, pero esa expresión y esa manera de referirse en unas declaraciones públicas, y yo creo que estoy perfectamente legitimado a valorar sus declaraciones públicas. Él podía haber valorado las declaraciones públicas mías en lugar de valorarme a mí, como que estoy instalado en la tontería permanente. Bueno, pues esa reflexión. En cuanto a que no me hablo con Vanessa o con Toño, bueno, si es que yo con Vanessa o con Toño hablo más que con mi mujer. O sea, todos los días y muchas veces. Lo que hay en Soria ya es un debate político, y Soria ya siempre se ha caracterizado por ser un partido transversal, una plataforma transversal, allí cabe todo, y entonces pues a veces hay debate, y hay debate encendido y apasionado. Y yo con Vanessa, pues hace poco estuve un fin de semana entero, y con Toño no, porque no pude ir, en Albarracín, cenando, comiendo, desayunando juntos, yendo a todos los sitios juntos. O sea, bueno, que no nos hablamos es algo absolutamente ridículo, pero bueno, tampoco tiene mucho más. Pues estaba enfadado el señor Benito Serrano, pues nada más que decirle, porque si yo también puedo hablar del Partido Popular en Soria, de por qué el partido, pero yo me gustaría valorar sus acciones y sus opiniones políticas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué 7 concejales del Partido Popular de Soria, del Ayuntamiento de Soria, votan a favor de que la Junta complemente las ayudas de funcionamiento del Estado, y luego ese mismo Partido Popular de Castilla y León lo niega? O sea, eso es una contradicción absoluta dentro del mismo partido. Bueno, yo no sé qué debate tendrán en ese partido, no sé si la estructura jerárquica es más importante que la estructura territorial, supongo que sí. En Soria no hay estructura territorial, en Soria ya, porque Soria ya solo es de Soria. Entonces no hay una estructura territorial, y lo que sí que se toman las decisiones es en la asamblea. Entonces en las asambleas se debate, obviamente. Volviendo al tema de las oportunidades en la provincia de Soria, también pasó por aquí la semana pasada el señor Serrano y nos hablaba de ello. Si le parece, lo vemos. Sí. La provincia de Soria tiene muchas oportunidades. Y no le voy a poner ejemplos al señor Feña de las oportunidades que en los últimos años se han desarrollado en esta provincia, porque las debería de conocer. Me consta que alguna no la conoce, porque vino un día a decirme que a ver si poníamos multiservicios. Y yo le dije que íbamos ya por el número 30 de los que habíamos puesto, con lo cual, entonces me consta que alguna no las conoce, y creo que el resto las valora de forma diferente a como las valoro yo. Espero que sí, que las conozca. Entonces, al final son dos sensaciones diferentes las que tenemos, ¿no? Y bueno, yo respeto las que tiene él, pero no me parece bien que cuando yo en el Día de la Provincia dije que era una provincia de oportunidades, él me diga que estoy diciendo tonterías. Bueno, pues a mí no me parece una tontería que yo hable bien de mi provincia, simplemente. Sí, al final yo lo que creo es que están ustedes hablando de lo mismo, que sí que puede tener oportunidades la provincia de Soria, pero por diferentes vías. Yo, bueno, por supuesto que yo creo que él no entendió mis declaraciones adecuadamente, porque yo lo primero que dije es que estaba de acuerdo con él en que Soria es una provincia llena de oportunidades. Tiene muchas oportunidades, toda la provincia, no solo la capital, toda la provincia, la zona sur, la zona este, la zona oeste, el norte, toda la provincia tiene muchas oportunidades. Lo que pasa es que a lo mejor no se ha sabido trabajar lo suficiente en ellas. Y además estamos en una situación geográfica dentro de la península envidiable, muchas veces lo digo. En Soria es un sitio que sería perfecto para unas grandes instalaciones logísticas que ya hay, pero incluso para mejorarlas, porque estamos a 5 horas de camión de aproximadamente el 85% de la población de la península. O sea, es un sitio que tiene muchas oportunidades.
y hay que desarrollarlas. Y en eso pues coincido con el señor Serrano. Lo que a mí no me gustó de sus declaraciones es que dijera, se metiera con la España vaciada o la Soria vaciada, porque yo creo que es un concepto que existe de verdad, porque el que quiera negar que Soria se ha visto sometida a un proceso de despoblación en los últimos 40 o 50 años, pues es que está ciego. Soria y otras grandes partes del territorio peninsular. O sea que el debate, pues yo creo que acaba ahí. Y sobre si conozco o no conozco las iniciativas que hace la Diputación, las conozco, las sigo, igual hasta las sigo con más atención que él, porque entro todos los días en los boletines, en las convocatorias de subvenciones, en las convocatorias de subvenciones y en las órdenes por las que conceden ayudas a determinadas entidades, y me las leo y veo lo que se hace. Él habla de los centros multiservicios, pues yo creo que se podría trabajar mucho más en los centros multiservicios. Dice que llevan 30, no sé, llevan 30 y lo han hecho en los últimos 8 años, supongo. Bueno, pues es que la provincia de Soria tiene cerca de 500 núcleos de población. Muchos centros de multiservicios, de esos que presume, es un armario en el centro social de la localidad que muchas veces está cerrado. O sea que, bueno, pues yo creo que se puede trabajar más, y si necesita ayuda para trabajar en ese camino, pues nosotros se la podemos prestar. Y desde la Diputación se pueden hacer muchas más cosas. Podemos hablar del aeroparque industrial, que lleva parado durante mucho tiempo, los parques de bomberos territoriales que no se han ejecutado con éxito todavía, o bueno, muchas cosas. Bueno, pues hablemos de lo que quiera, y coincido en que es una tierra de oportunidades, pero que quizá las administraciones, no solo la de la Diputación, otras como la Junta, el Estado o algunas administraciones locales, no están trabajando en el camino correcto. Hablaba el presidente de la Diputación de ese Día de la Provincia. En aquel momento ustedes también estaban celebrando esa asamblea de la revuelta de la España vaciada, en la que, por cierto, en Albarracín, en Teruel, propusieron destinar ese 2% del Producto Interior Bruto a estos territorios que están más olvidados, carentes de infraestructuras, durante los próximos 25 años. No sé si eso lo ven como algo también que sea posible, que quizás se lo tomen en consideración. Posible es. La idea surge porque en el pacto de reunificación de Alemania, cuando cae el muro de Berlín y se reunifica Alemania, Alemania tiene un compromiso para el desarrollo de Alemania Occidental con el desarrollo de Alemania Oriental, porque tenían un grado de desarrollo muy inferior, unos servicios públicos, unas infraestructuras muy inferiores. Entonces se comprometen con un 7% de la recaudación impositiva, iba a ir para compensar a Alemania del Este y que se pusiera al mismo nivel, porque había un desequilibrio. Bueno, ¿qué nos encontramos en este país, en España? Hay un desequilibrio territorial muy grave entre las zonas pobladas y las zonas no pobladas, entre Madrid y toda la área metropolitana de Madrid, la costa mediterránea, el sur, y sin embargo amplios, que están mucho más desarrollados que amplias zonas del territorio interior, entre ellos Soria, que sería la zona cero, donde más despoblación hay de toda España. Entonces nosotros proponemos un pacto similar a ese que hubo en Alemania. En Alemania fue durante 30 años, aquí lo proponemos durante 25 años, y destinar un 2% del PIB adicional a lo que se destina ahora, para compensar y para poner al día infraestructuras y servicios de esa España vaciada, para que se ponga a la altura de esa España no vaciada, digamos, de esa España de Madrid y su área metropolitana, de algunas ciudades del norte y de prácticamente toda la franja mediterránea. Y eso yo creo que es algo bastante fácil de entender, es algo razonable, porque la propia Constitución española lo dice. Hay que hacer un desarrollo territorial equilibrado, económico y social, y no se ha hecho a lo largo de estos 45 años de democracia. Esa es la propuesta que ustedes han lanzado. No sé qué proyectos, ya para ir cerrando la entrevista, qué proyectos tienen en mente para este próximo curso que ya estamos comenzando, Soria ya. Bueno, pues desde el punto de vista parlamentario, desde luego que el principal proyecto es a ver si se toma en consideración y se acepta esa proposición de ley que Soria ya ha presentado sobre medidas para la despoblación en Castilla y León, medidas para el reto demográfico en Castilla y León. Nosotros pensamos que es un proyecto de ley muy necesario, muy necesario. Pensamos que
somos la única comunidad autónoma que sufre un proceso de despoblación que no tiene una ley de ese tipo. La tiene Aragón, la tiene Castilla-La Mancha, la tiene Galicia, Extremadura. Nosotros, Asturias, nosotros no la tenemos y somos la región, la comunidad autónoma de España que más sufre el proceso de despoblación y donde además los ciudadanos consideran que la despoblación es el principal o uno de los principales problemas que tiene Castilla y León. Entonces, eso es lo que nosotros ponemos encima de la mesa, una proposición de ley de despoblación que haga frente de manera diferenciada a esos territorios que están despoblados dentro de Castilla y León. ¿Y por qué cree que no existe todavía esa Pues bueno, yo creo, tengo mi opinión personal, y yo creo que hasta ahora las disensiones dentro del grupo mayoritario del Partido Popular, del grupo que ha gobernado los últimos 37 años en Castilla y León, las disensiones dentro de este grupo han impedido avanzar en esa ley. Ahora mismo yo creo que no está trabajando nadie en el gobierno de Castilla y León en presentar un proyecto de ley de despoblación. Pues seguiremos muy de cerca sus propuestas. Muy bien. Ángel Ceña, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el análisis y sobre todo mucho ánimo para continuar con el trabajo. Pues muchas gracias a ti, Ana, y un saludo.